las tormentas. Ese es el tema de esta noche. Poneme la segunda ahí, por favor. El tema, los aposentos para refugiarse de la tormenta. Ok. En la Biblia constantemente encontramos la invitación de Dios a ir a cierto lugar cuando está lloviendo. Uno encuentra en la Biblia a veces invitaciones para refugiarse en ciertos lugares, como lo que veníamos platicando acerca de David. Hay un versículo que me llama la atención en el libro de Isaías, el capítulo 26 de Isaías, el versículo número 20 dice, no, ya hablé de eso, dale, el versículo de 26-20 de Isaías es el siguiente de eso. Ahí está. Mire lo que la Biblia dice, léalo conmigo, esa es la versión de la Biblia de las Américas. Dice, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Hay otras versiones que ahí donde dice indignación dice tribulación. Y en otras versiones incluso dice hasta que pase la tempestad o la tormenta. Pero quiero que lo lea una vez más. Uso este pasaje o esta versión porque habla de aposentos en plural. Antes de seguir, ¿qué es un aposento? Un lugar de descanso. Su cuarto, digamos, ¿verdad? Pero claro, en los tiempos de la Biblia un aposento no solo era la cama, sino que incluía otras cosas, ¿verdad? Era un lugar cómodo, amplio. Hoy no, vea, a usted lo meten empujado para que entre al cuarto, ahí pueda dormir un rato. Pero hoy es así, pero antes un aposento que incluía una cama o un lugar para descansar involucraba varias cosas. Pero vea cómo dice el versículo, ven pueblo mío, en la invitación del Señor, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Ya le dije que hay una versión que dice hasta que pase la tormenta. ¿A cuánto les ha agarrado una tormenta en la calle? Que no anda en carro, usted pues vea, usted esperando el bus en la parada de buses y allí hasta que está lloviendo fuerte en una parada de buses se da cuenta de lo calamitoso de las paradas de buses, ¿verdad? Pero usted está ahí, ¿verdad? Y todo se moja, o se moja los pies, o lo que sea, ¿verdad? Pero usted busca cómo ponerse, ¿verdad? Todo se resguarda menos la panza, ¿verdad? Lo que sea. A veces uno está pasando tormentas en lugares donde bueno, existen las condiciones para refugiarse de la tormenta. Yo cuando era niño, siempre me pegaban por eso. Cuando yo era niño y llovía fuerte, yo quería irme a la calle. No sé si a usted le pasaba eso. Para mí, yo no sé, todos los niños vemos eso, que cuando el agua pasa en la calle, uno ve otra cosa, ¿verdad? Yo me quitaba todo, me quedaba, iba a decir en calzoncillo, pero no, me ponía mi traje de baño, ¿verdad? Ajá, sí, el del barrio, y me tiraba yo de panza y en ese entonces la calle frente a mi casa era de tierra, así que pasaba horchata ahí frente a mi casa. Y entonces cuando ya no aguantaba el frío, me iba a poner debajo de un palo de tihuilote. ¿Cuántos conocen el tihuilote? Quiero ver los que conocen el tihuilote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo gente vieja. No es cierto, no es cierto. Menos vos. Ajá. Era unas chibolitas así blancas, blancuzcas, ¿verdad? Que se comía, la semilla no, se comía, se chupaba como que fuese, ¿qué? Bueno, el sabor era dulce con una textura ligosa y provocaba diarrea. Bueno, ok, a usted no sé, pero debajo del palo de tihuilote era mi lugar de refugio. Incluso cuando me iban a pegar, era uno de los lugares donde yo me escondía. Pero la invitación de Dios es,
mira, va a llover. Voy a parafrasear el texto. Dios te advierte y te dice, mira, va a llover, busca refugio. Va a llover, buscar refugio. Va a llover en tu vida, las cosas se van a poner difíciles en algún momento. Busca donde esconderte, dice, por un corto tiempo, hasta que pase la tormenta. Me llama la atención el lugar donde Dios nos manda a escondernos, tus aposentos. Hay varias cosas aquí, antes de continuar. Dios nunca nos ha engañado, nunca nos ha dicho que estar en Él o creer en Él nos pone exento de las tribulaciones y las tormentas de la vida. No es cierto, Dios no nos miente. Él no nos dijo que conseguirlo a Él todo se iba a arreglar inmediatamente, no. A veces usted sabe que comenzamos a seguirlo a Él y algunas cosas se complican. Jesús dijo, yo no vine a traer paz en las relaciones. No habla de paz interna, porque esa sí te la ofrece Él y te la da. No vine a traer paz en las relaciones, dice, sino que a veces que yo esté en tu vida involucra espada, dijo el Señor. Y espada era una representación para hablar de guerra. Entonces, Jesús dijo que a veces el creer en Él era suponer que iban a haber problemas con otras personas por creer en Él. Por eso te digo, a veces empezar a seguir a Jesús no siempre arregla tus conflictos de alrededor inmediatamente. A veces empeoran, pero con el tiempo el Señor va tomando control de todo en la medida en que nosotros vamos madurando. Primero, eso es lo primero. El Señor es honesto y nos dice, va a llover. Va a llover. Hay que buscar dónde refugiarse. Y Él dice, ¿dónde vamos a refugiarnos? Dice, en tus aposentos. O sea que cuando a usted le esté lloviendo, que cuando hay una tormenta en tu vida, cuando las cosas se complican, cuando viene el dolor, la decepción, la frustración, cuando vienen esas cosas que a veces no vienen solas, vienen juntas, te desaniman, te desalientan, te golpean, te desorientan. ¿Qué hago? Debo buscar refugio. Una de las cosas importantes es que cuando está lloviendo muy fuerte, no es bueno tomar decisiones de manera precipitada. No es bueno. Hay que buscar refugio. Primer paso, buscar refugio. ¿Dónde debe uno hacerlo? Dice el pasaje, en tus aposentos. Yo encontré en la Biblia varios aposentos donde deberíamos escondernos. Y de una manera representativa, Dios usa esos aposentos para enseñarnos en qué cosas, cuáles deben ser nuestras actitudes mientras pasa la tormenta. Y quiero que lo vayamos viendo esta noche. El primero, Génesis capítulo 43. Génesis 43, versículo 29 en adelante. Está en la pantalla, léalo conmigo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, espéreme antes de seguir, míreme para acá. ¿Se acuerda de qué está pasando ahí? José, el de la túnica de colores, el que veía visiones, el que tuvo una visión profética de que un día él estaría en autoridad por encima de sus hermanos y sus padres. ¿Se acuerda? Tuvo la visión de los manojos de trigo, que dice que todos sus hermanos tenían un manojo de trigo y su papá y su mamá también, pero que todos los manojos de trigo se inclinaban ante el manojo de él. Y claro, los hermanos agarraron eso en el aire y le dijeron, ¿el qué? Que un día te vamos a hacer reverencia. Vos bicho estás loco. Y él decía, pues es lo que yo soñé, ¿qué culpa tengo? Y soñaba cosas, soñaba situaciones como esas. El punto es que un día sus hermanos ya hartos de él, porque José era bien buena onda a veces, pero con sus hermanos él no era tan buena onda. Él era bien buena onda con sus papás, con su hermanito menor, porque él, míreme, ellos eran 12 hermanos, 12, pero 10 eran hijos de Lea, la fea, Rima, y así era. Lea
¿Se acuerda? Antes de seguir, Jacob se enamoró de su prima, Raquel. Dice la descripción de Jacob, era bonito rostro y buena apariencia. La apariencia se refería al cuerpo. Así que él vio y dijo, esta es ciento de Dios, dijo él, vea. Y el tío iba a ser el suegro, y el tío le dijo, sí, yo contento que te cases con ella. Tenía ella una hermana mayor que se llamaba Lea. La Biblia solo dice de Lea que aparte de que era mayor, que no se había casado, que tenía los ojos delicados. Así dice, ojos delicados. Pero en el hebreo, eso de ojos delicados es enfermos. O sea, no que los ojos eran chulos, no. Eran ojos delicados porque estaban enfermos. Incluso hay una versión que dice que tenía ojos legañosos. ¿Qué es la legaña? Los cheles. O sea que a ella tenía una enfermedad que el ojo le pasaba todo el tiempo sacando cheles. Y tenía esa me parece a mí una especie de infección permanente en sus ojos, que quizás ella, si ella parpadeaba muy prolongadamente, después ya no podía abrir los ojos, se le pegaban, ¿verdad? Algo así me imagino yo. Y el ruido de eso, bueno, no sé, era una cosa, no era muy agradable. Cuando ella no tenía cuidado de sus ojos, se le ponían feos así con eso. Me imagino que tenía que lavarse constantemente, qué sé yo. No tenías buena salud en sus ojos. Entonces, la Biblia solo dice que era la mayor, que no se había casado y que tenía un problema en los ojos. Probablemente por eso algunos no le habían prestado atención a Lea, pero ella tenía muy buen corazón. Era bonita por dentro. Y no lo estoy diciendo sarcásticamente. Después uno lo nota en la Biblia. El punto es que cuando Jacob ve a Raquel, la menor, él dice, me quiero casar con ella. Y el tío, el futuro suegro, le dice que sí, pero que tiene que trabajar 7 años por ella. Y a él no le pareció problema eso. No le pareció problema. Él estaba enamorado de ella, que él dijo, no, lo que sea necesario, yo lo hago, porque antes había que pagar una dote. O sea, a veces dependiendo del papá, el papá ponía el precio. Así era la cosa, fea, pero así era. Y entonces lo que se le ocurrió a este tío, suegro, es que él necesitaba quien trabajara con él ahí cuidando ovejas. Y él dijo, bueno, vos. Y lo puso a trabajar cuidando ovejas. 7 años. 7 años. Mire, cuando alguien está enamorado, no le importa esperar. ¿Aló? El amor, hasta 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo espera. Él estuvo esperando 7 años. Si un día estaba sentado en una piedra, él y venía ella de traer agua del río. Y cuando la vio pasar, le dijo, Dios, Raquelita chula, le dijo. Solo me faltan 6 años, le dijo. 11 meses y 29 días, mamadita. Y a la par iba Lea. Ella sabía que la onda era con su hermana menor. Ella lo sabía. Llega el día de la boda. Y el día de la boda le dice, no, ¿cuál boda? Ya muchos esperaron, ahí te la voy a mandar yo a la tienda, a tu tienda, a tu cuarto. Y aquel apaga la luz y se queda esperando que llegue la muchacha. Y le llega la muchacha. Y él ahí en el momento, yo quiero creer que fue así. Que él no se dio cuenta que no era Raquel, sino que la que le había mandado el tío era a Lea. Pero yo quiero creer que él no se dio cuenta, pero, quién sabe. Pero como él, pícaro, de haber dicho, él me la mandó, yo me voy a hacer el que no sé. Y mañana voy a reclamar. Al día siguiente, cuando fue a reclamar y llevó a la muchacha a reclamar, le dijo, mire, tío, usted lo que me hizo, mire a quién me mandó, ve.
Hasta hoy en la mañana me di cuenta. El tío le dijo, lástima, le dijo, porque es que no hay devolución. Además le dijo, es que la costumbre es que la mayor se casa primero. No, pero es que yo quiero a Raquel. Todavía, sí. Bueno, 7 años por ella, le dijo. Y empezó a trabajar otros 7. O sea que él trabajó 14 años por Raquel. Por Lea no trabajó. Ahora, espéreme. Pero fíjese que aquel sueño de que nos entierren juntos en la misma tumba. Nunca cantó ese corito usted, nunca. Bueno, eso es una canción vieja, pues, pero que pone como de manifiesto como un sueño romántico, ¿verdad? En ser enterrados en la misma tumba con la persona que amás. Pero, ¿sabe al final quién se quedó enterrada en la misma tumba? ¿Quién estuvo con Jacob hasta el final? Lea, la fea. Raquel no. Un día le voy a platicar. Raquel era bonita por fuera, pero era muy fea por dentro. Muy fea, pero feísima. Era de aquellas muchachas bonitas que al día siguiente él ya la quería devolver, pero dijo, no me la van a agarrar porque mi tío no acepta devoluciones. Era una mujer complicadísima. ¿Cómo dirían hoy? Tóxica, dirían hoy, vea. Pero bueno, mire pues. Entonces, ahí voy, ya no me distraiga. Entonces, Jacob, que después se llamó Israel, tuvo 10 hijos con Lea. Y Raquel solo pudo darle 2 hijos porque ella era estéril. Y Dios hizo el milagro al final que ella pudiera tener esos 2 hijos. Estaba tan amargada que cuando nació el último hijo, dice la Biblia que murió en el parto del segundo hijo de ella. El primero se llamaba José. El segundo hijo de Raquel se llamaba Benjamín. Y esto que cuando ella está dando a luz, dice que el parto se complicó y ella dijo, se va a llamar Benoni, hijo de mi siniestra. Así se llamaban las manos, ¿va? Antes, la siniestra, que era la izquierda, y la diestra, que era la derecha. Pero decir hijo de la siniestra lo siniestro era lo malo, lo oscuro, lo del mal. ¿Por qué? Porque ella sentía que se estaba muriendo al dar a luz y de hecho murió de ese parto. El niño nace y cuando Israel, que antes era Jacob, hoy se llama Israel, ve a ese niño y le dicen las parteras, antes de morir la mamá dijo que se iba a llamar el hijo de la siniestra y él dijo, no, dijo, se va a llamar Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Y oiga, esa mujer antes de irse iba a dejar maldito a su pobre hijo para que la vea tóxica hasta el final, forever and ever. El punto es, oiga, no vamos a hablar de ella, algún día vamos a hablar de ella. Es que estos 2 hermanitos de papá y mamá de alguna manera tenían ese conflicto con sus otros medio hermanos. Y la Biblia dice que el papá amaba mucho a José y obviamente a Benjamín, ya sabe usted por qué, ¿verdad? Porque eran los hijos que le costó 14 años, trabajó por esa mujer. Se murió pues, pero le dejó el fruto del amor, 2 muchachitos eso. Y resulta, oiga, que a José le daba el mejor trato, las mejores cosas a José. Sus otros hermanos se daban cuenta y había ese conflicto, esa lucha entre ellos. Y José, amargado contra sus hermanos, siempre andaba poniéndolos en mal con su papá. Dice la Biblia que el papá lo mandaba, anda a ver qué están haciendo tus hermanos y me venís a contar. Él se sentía con la autoridad de ir, supervisar y venirlos a poner en mal, siempre. Por eso los hermanos cuando lo veían siempre querían pegarle un coisco, ¿verdad? Siempre querían hacerle algo. Ese día en particular, el día que lo vendieron, José iba con su vestido de colores y lo ven llegar
y dicen, ¿qué ha venido a hacer? Y él se pone a discutir, es que ustedes se portan mal, ya le voy a ir a contar a mi papá. Lo agarran, lo amarran y lo tiran a un pozo. Y luego pensaban, él oía que discutían, matémoslo, sí, ahora es el momento, librémonos de él. Y realmente querían matarlo, no era una broma. Pero a alguien se le ocurrió, mejor vendámoslo. Y justo venían ahí unos mercaderes de esclavos. Sacaron a José del pozo y lo feriaron. Y entonces lo separan de su familia. Y usted sabe toda la historia esa, ¿verdad? De ahí para allá. Lo llevan a Egipto. Primero es el jefe de la casa de un hombre importante en el gobierno. Le gusta a la mujer del jefe. Él se niega, ella lo acusa. Va a la cárcel y en la cárcel se vuelve el hombre más importante en la cárcel. Dice la Biblia que cuando estuvo en la casa de Potifar, allá administrando esa casa, dice que Dios bendijo la casa de Potifar. Cuando fue a la cárcel, dice que Dios bendijo la cárcel por José. O sea, donde iba, la bendición de Dios se manifestaba en él. Y usted debe saber que eso también pasa con usted. Debe saberlo usted. A veces nosotros no tenemos esa conciencia, pero ¿qué dice la Biblia? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y ahí está José, hasta que llega a ser el gobernador de Egipto. No me voy a entretener más en eso. Cuando llega a ser el gobernador de Egipto, ¿se acuerda? Él llega a ser gobernador porque él interpreta el sueño del faraón. 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas secas, feas, y 7 espigas muy bien hechas. Y él entiende por una revelación de Dios que eso Dios estaba diciéndole al faraón de Egipto, al rey de Egipto, que venían 7 años buenos productivamente y que venían 7 años de hambre después de los 7 años de abundancia. Pero José luego él da su opinión. Él no, esa ya no era la interpretación de Dios. Él opina y dice, quizá le vio la cara de susto al faraón y le dijo, yo le aconsejaría, rey, que en los tiempos de abundancia guarde un porcentaje de eso para los tiempos de hambre. Y entonces cuando vengan los 7 años de hambre, ustedes siempre van a tener que comer. Y el faraón le dijo, ¿y vos de qué trabajas? Ah, sí, preso estaba. Bueno, ok. Lo vamos a soltar para siempre y le vamos a dar el puesto del administrador de todo aquí. Y después de mí, él va a ser el que gobierne. De la nada, diríamos nosotros, pero Dios estaba trabajando en él y cumpliendo el sueño que le había dado cuando era un muchacho. La historia dice que vinieron los 7 años de hambre y hubo la gente se estaba muriendo de hambre en todas las regiones alrededor de Egipto. Incluso en la tierra donde vivía su papá con su familia. Él pensó, ya me olvidé, ya no me acuerdo. De hecho, así le puso, ya le conté, así le puso a su primer hijo, ¿cómo se llama? Manasés. Le puso su primer hijo Manasés, que significa olvido, porque dijo, ya me olvidé del daño que me hicieron en la casa de mis padres, hasta que aparecen sus hermanos queriendo comprar comida en el tiempo de hambre allí en Egipto. Y claro, él los reconoce, ellos no lo reconocen a él, porque ahora él no es el mismo de antes, ha envejecido un poco, ahora come en los 3 tiempos, está bien maiciado, ¿verdad? Y habla en egipcio, usa el turbante, la ropa de los egipcios, o sea, ellos no lo reconocen. Y él, para seguir el juego, los acusa de ser espías, de venir a robar. Y entonces ellos se humillan, se arrodillan. No es cierto, el sueño se estaba cumpliendo ahí. Y él dice, él ya dijo, él había dicho que ya se había olvidado del daño que le hicieron. Pero ahí cuando lo vio, salió a luz lo que de verdad había en su corazón. Él no había olvidado, él no había perdonado. Así te pasa a vos, vea. No, yo ya perdoné, hasta que volvés a ver a esa vieja, decís vos, te dan ganas de matarla, te pulsa el ojo izquierdo, ¿verdad? La boca se te pone amarga. Cabal, le pasó a José, cabal. No es lo mismo verla venir que hablar con ella, dice. Cabal, así le pasó a José. Ojos que no ven, corazón que no siente. Sus hermanos estaban lejos
Ya me olvidé. Cuando los vio, y no solamente los vio, él se dio cuenta que estaba en la posición de poder tomar venganza. Y él empieza a jugar con ellos. Me quieren robar, son espías, los mete a la cárcel, les vende el trigo, pero cuando ya van saliendo, les ponen una copa, dice, no puedo entender cómo era la cosa, creo que era parte de la idea popular, porque como José adivinaba o interpretaba sueños, veía el futuro, no por él, era una revelación de Dios, pero toda la mar en Egipto no entendía la dinámica de Dios y él, pensaban que el cuate era un brujo. Entonces dice que le ponen una copa dentro de uno de los sacos, y cuando ya van saliendo y la guardia revisa, encuentran la copa de oro de José y dicen: aquí está la copa por la que mi amo suele adivinar. O sea, era una cosa muy especial. Yo no sé si cuando los echaba adivinaba, no sé, pero la gente creía que con esa copa él adivinaba, pero usted sabe y yo sabemos que no era así. Era Dios el que le revelaba eso. La cosa es que le descubren eso y los traen de regreso, los meten presos. Y ellos comienzan a decirle: nosotros somos buena gente, nosotros somos pastores de ovejas, nos dedicamos al pastoreo. Mi papá se llama fulano. ¿Y tu papá? Sí. ¿Está vivo tu papá? Él haciéndose el bravo, ¿verdad? A través de un traductor. Y él dijo: sí, mi papá está vivo. Y entonces José pregunta por su hermano menor: ¿cuántos son ustedes? Somos tantos. Bueno, éramos, porque un hermano nuestro murió, se lo comió un animal salvaje. Y ahí fue, le volvió a pulsar el ojo derecho a ese, ¿verdad? Y dijo: pero, y allá quedó el hermanito menor de nosotros. No les creo hasta que no lo vea. Y empieza José con eso. La cosa es que le dice: los voy a perdonar. Vayan a traer a su hermano. Vaya uno a traer a su hermano, los demás se quedan. Dice: si mi papá ve eso, se muere, porque ya perdió un hijo. Y Judá se ofrece y dice: quedo yo, vayan ustedes y traigan a Benjamín. José acepta y va, y regresan con el hermanito de José, su hermanito, el otro hijo de Raquel. Y aquí está el pasaje. Ya no me voy a extender en eso. José miró a su alrededor. Ahí está el pasaje en la pantalla. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano, de padre y madre, les preguntó: ¿es este vuestro hermano menor del cual me habíais hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Versículo 30. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró ¿a dónde entró? En su aposento, y ahí se echó a llorar. ¿Cómo? Desconsoladamente. Después, versículo 31, después se lavó la cara, ya más calmado, salió y ordenó: servid la comida. Ok. Escóndete en tus aposentos hasta que pase la tormenta. ¿Dónde podemos encontrar o buscar refugio cuando hay tormentas en nuestra vida? José nos está enseñando algo muy interesante aquí. José, cuando él ve a su hermano después de tanto tiempo de no verlo, quizá él está pensando que habían muerto, qué sé yo, y ve a su hermano de padre y madre, su hermanito. Dice que él se conmovió, el versículo 30, y no pudiendo ¿qué? Contener el llanto. ¿Qué hizo él? Salió rápido de ahí y se fue ¿a dónde? A su aposento. ¿Qué hizo en el aposento? Allí se echó a llorar desconsoladamente. Lo que me llama la atención es que el siguiente versículo dice: después de eso se lavó la cara y ya más calmado salió. Comamos, como si nada había pasado. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? José, en el momento de la impresión, él sintió la necesidad, el fuerte impulso de llorar.
Yo sé que a usted en algún momento quizás le ha pasado eso, que a veces ocurre algo, una fuerte impresión positiva o negativa, generalmente negativa a veces, y siente un fuerte impulso de llorar, de no poder contener las lágrimas. Usted trata de acomodar la voz y la voz se le corta. Las lágrimas traicioneras se salen de los ojos y usted trata de controlarse. Justo es lo que le pasó a José en ese momento. Creo que eran tantas emociones encontradas, la alegría de verlo, pero también el enojo de tantos años separado de ese niño por culpa de ellos. Ellos que no pensaron en eso. Y él estaba ahí enojado, furioso, también estaba agradecido y contento. Él quería llorar, pero buscó el lugar y el momento adecuado para llorar. Poneme lo que sigue. Entonces, el primer aposento es el aposento de la templanza. Diga conmigo, templanza. ¿Qué significa eso? Otra manera de decir templanza en el Nuevo Testamento es dominio propio. ¿Cómo? Dominio propio, dominio propio. O sea, autocontrol. Es la capacidad de poder moderar, controlar las emociones en un momento específico y buscar y esperar el lugar y el momento para soltar esas emociones. Porque tampoco es bueno que te las tragues siempre. Yo le he dicho muchas veces que cuando usted se traga las emociones negativas, salen por otra parte del cuerpo. Si te tragas esas emociones, empiezan problemas del colon, problemas estomacales, problemas nerviosos, incluso, oiga, la gastritis, las úlceras y el cáncer del estómago, del colon, están íntimamente ligados al resentimiento. O sea, esas emociones que no pudimos nosotros controlar o administrar correctamente. Ya le he dicho que hay gente que dice, aquí me pareció de repente un dolor. ¿Cómo te llegó ese dolor ahí? Te lo tragaste. Cuando nuestras emociones negativas no le damos salida, nos enfermamos. De hecho, se lo he dicho en otras ocasiones. Un alma enferma, enferma el cuerpo. Y eso tiene un contexto bíblico que se lo he dicho en muchas otras ocasiones. Ok, entonces, resulta que cuando algo malo nos pasa, o cuando nos sentimos enojados o frustrados por algo que alguien hizo o dijo de nosotros, reaccionamos a veces mal. Por ejemplo, hay gente que cuando algo así pasa, o reacciona como tortuga o como zorrillo. ¿Usted cómo reacciona? Como zorrillo. Ok, espérenme. No, ¿quiénes son los que reaccionan como zorrillos? Cuando alguien está enojado, frustrado, molesto, él hace notar que está enojado, frustrado y molesto. Tira el tufo por todos lados, como zorrillo. Habla con quien no debe, habla como no debe, escribe en las redes sociales, hace público, cualquiera que le pregunto qué tal, cómo estás, suelta, solamente que alguien aparentemente le preste un poco de atención, empieza a soltar todo lo que hay en su mente y en su corazón. Zorrillo. Otros, como la tortuga, ¿qué hacen ante esas cosas? Se esconden. Alguien podría decir, mejor ser tortuga que zorrillo. No, las dos cosas destruyen. Las dos cosas destruyen. ¿Qué dice aquí la Biblia? Que José, oiga, José se sintió agobiado por esas emociones. ¿Y qué hizo él? Buscó el lugar y el momento correcto para desahogar esas emociones. Y luego que las desahogó, dice, se lavó la cara. Quizás se volvió a hacer la línea, ¿verdad? Pues así se pintaban los egipcios. Y salió a comer como que nada pasaba. Fue hasta ya más después que él les cuenta a sus hermanos qué es lo que está pasando. Pero ellos no lo ven llorar.
Ellos no lo ven gritar ni despotricar contra ellos. Él tiene templanza. Alguien estará pensando, qué buena onda Joseba, ¿cómo se pudo controlar? Yo no puedo, yo mato, yo grito, yo pataleo, yo lloro. Sí, espérame. Sí podés. Mire lo que la Biblia dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios, lea conmigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, mira, Dios no te dio un espíritu de cobardía. Hay otra versión dice espíritu de temor. Dios no te dio un espíritu de cobardía o de temor. Dice, sino de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Quiero que note que el pasaje dice que Dios, no dice que Dios te va a dar, no, dice que Dios ya te dio un espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo que te habita, el Espíritu Santo que vino a vivir dentro de vos el día en que creíste en Jesús, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchas personas no pueden tener autocontrol precisamente porque ignoramos que eso es de nosotros. Algunos todavía nos dejamos llevar por las emociones porque ignoramos que el Espíritu Santo que me habita es un espíritu que me da dominio propio. Puedo controlarme, te podés controlar porque el poderoso Espíritu de Dios habita en vos. Ahora, otros perdemos el control porque no vale que el Espíritu Santo esté ahí. Nosotros queremos hacernos notar molestos, enojados, decepcionados. La Biblia dice que quienes hacen eso contristan al Espíritu Santo de Dios. Y otras terceras personas son las personas que saben que tienen al Espíritu Santo, pero no creen que Él pueda darles el poder de controlarse en ese preciso momento. Tenemos que combatir la autosuficiencia, tenemos que combatir la duda y tenemos que combatir la ignorancia. El Espíritu Santo habita en vos y te da el poder de controlarte. Diga conmigo, dominio propio. Diga, dominio propio. Dígalo sin miedo, dominio propio. Es mío, es suyo. Dios te dio un espíritu de dominio propio. Porque mire, todos aquí somos como seres humanos propensos a veces dejarnos gobernar por las emociones. Queremos llorar, estallar, queremos ahorcar a alguien, gritarle a alguien, vengarnos de alguien. A veces somos orgullosos, se nos sube el apellido a la cabeza. A veces nos creemos la última coca en el desierto y en lata y con el nombre impreso aquí al lado, ¿verdad? Nos creemos más de lo que realmente somos. Nos enojamos, nos entristecemos, nos deprimimos. Y tenemos, míreme, en ese momento que estamos como con las emociones efervescentes en nosotros, tenemos la tentación de ventilar esos dolores, esas frustraciones, esos enojos con cualquiera que nos preste sus oídos. Y míreme para acá, eso a veces hace más daño que bien. Primero, porque no todos tienen la madurez de escuchar tus problemas, comprenderlos correctamente y aconsejarte. No. A veces esas personas también son prisioneros de las emociones y cuando te escuchan a vos contar eso que aparentemente es una injusticia desde tu punto de vista, que puede que lo sea, pero también puede que no lo sea, la otra persona en vez de actuar con madurez también se contagia porque las emociones se contagian. Si usted ve a alguien riéndose a carcajadas, le dan ganas de reírse a carcajadas. Y si ve a alguien chillar, también le dan ganas de chillar. Las emociones se contagian. Así que cuando usted, cargado de emociones,
comparte esto con cualquier persona, la otra persona a veces pierde la objetividad, ya no te aconseja desde el punto de vista de Dios o de la madurez, sino también de las emociones alteradas. Y por eso a veces hay mujeres que le aconsejan a otras, déjalo, mátalo. Hay mujeres que aconsejan eso. Ay, mamita, yo que vos, a mí no me lo hacen. Ya se lo hicieron 10 veces, ¿va? Y ahí, oiga, nos cuesta a veces controlarnos. Mira, te pasa algo, tenés que buscar el momento, el lugar y la persona adecuada para ventilar tus emociones. Porque también hay que aceptarlo. Hay personas que fingen comprenderte porque hay morbo, quiere oír qué pasó. Y otros quieren oír qué pasó para tener insumos para destruirte mañana, para hacer correr la voz, porque hay gente que el chisme lo alimenta y lo entretiene. La Biblia dice en Proverbios, bocado sabroso es el chisme, así dice. O sea que hay gente que el chisme lo siente tan, pero tan rico eso. ¿Y qué pasó, amiga? Dime más. ¿Ya? Y que, o los hombres, los hombres, igual, como que es menos con los hombres, pero pasa, a veces, míreme, compartimos información muy delicada de terceras personas con gente que no tiene la madurez para oír eso. No te va a aconsejar. Hay quienes dicen, no, yo solo me quería desahogar. Mala idea. Porque ese solo me quiero desahogar es darle un cargamento de armas a otros para que cuando vos estés vulnerable se vayan en contra de vos. Debemos tener dominio propio. Mejor dicho, debemos echar mano del dominio propio que ya tenemos. Debe saber el momento, el lugar y las personas con las que usted puede hacer eso. Porque a veces esa, voy a decir, mala decisión de dejarnos llevar por las emociones nos trae mayores dolores mañana. ¿Cuánta gente en un semáforo alguien se le pone a la par y empieza a querer a provocarlo para una carrera? A los hombres eso como que le dan cuerda. ¿Y cuántos no han tenido un accidente por eso? O han matado a otra persona por eso. Cosas tan inocentes como esas ponen de manifiesto nuestro poco dominio propio. Dominio propio. Hombres que le pegan a la mujer y dicen, pero es que ella me enojó. Espérate. ¿Y el Espíritu Santo que te dio dominio propio? Pues, como te dije, hay gente que no es que no sepa que tiene el Espíritu Santo, que le da dominio propio, sino que le vale. Ellos quieren hacer sentir las cosas de otra manera. Pero todos aquí, yo creo que todos aquí estamos conscientes que es la falta de autocontrol la que nos está destruyendo en muchos sentidos. Falta de autocontrol en las relaciones, falta de autocontrol en el dinero, falta de autocontrol en la complacencia de los deseos, porque los deseos de la carne no necesariamente son malos. Comer es un deseo de la carne y hay que satisfacerlo, y eso no es malo. Tomar el deseo de sentir alegría, el deseo de sentirse acompañado, validado. A veces esas cosas, oiga, uno busca voy a decir, suplirlas con medios equivocados. Y entonces ahí nos falla el dominio propio. Porque los hombres podemos decir, es que yo tengo necesidades físicas, tengo necesidad de una interacción sexual y mi esposa no quiere, mi esposa ya no le gusta, o a mí ya no me gusta mi esposa. Y entonces pues, quiere decir que por eso vamos a andarle dando rienda suelta a los deseos, culpando a terceros por algo que nosotros deberíamos controlar.
Esto es una cosa seria, porque muchos de los problemas que usted y yo enfrentamos hoy se pudieron haber evitado si viviéramos conscientes de que el Espíritu de Dios que habita en nosotros puede ponernos límites y hacernos recapacitar. Dominio propio. Aleluya. Mire, no solo José buscó el momento adecuado. ¿Se acuerda de Jesús? El Señor Jesús. Él lloró cuando vio a Lázaro muerto, cuando vio la tumba de Lázaro. Pero ¿qué hizo en ese momento? Jesús no solo lloró, él oró al Padre en ese momento. Quiere decir que hay algo que nosotros debemos entender, que en los momentos de tribulación, de crisis, no debemos dejar que nuestras emociones nos controlen. En los tiempos de crisis, vaya al aposento de la templanza. Vaya usted, busque estar solo y allí en ese momento, estando solo, usted habla con Dios y le dice: estoy enojado, me siento frustrado, quiero matar a este, quiero matar a aquella. Señor, ayúdame, contrólame. No quiero hablar algo de lo que me vaya a arrepentir mañana. No quiero hacer algo que me destruya o destruya a otras personas. Me voy a arrepentir de eso. Señor, toma el control. Y así con cada cosa que desafíe la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos al aposento de la templanza. Lloramos si es necesario y le rogamos al Señor que su gobierno se manifieste en nosotros. Por eso Salomón escribió en el libro de Eclesiastés: mejor es el que gobierna su espíritu que el que gobierna ciudades. O sea, es mejor tener bajo control tu propio ser que ser el jefe de aquí, que tener allá, que haber logrado aquello. Muchas de las personas que tienen muchos logros en su vida se pueden jactar de eso, pero muy poco autocontrol. Como esa gente que se pelea en la calle con el que se le queda viendo, va. Con el que en el bus lo pasó empujando. O sea, son cosas que se dan. O sea, hay situaciones que pasan. Alguien se le queda viendo a tu mujer y vos salís: ¿qué? O sea, espérate, o sea, vos tenés la culpa porque te casaste con una mujer tan bonita. Si está a la par, decirle amén, mamayita, aleluya. Bueno, ok. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 23. Mire lo que dice: no tengas nada que ver, lea, no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles que solo conducen a... O sea, la pelea, mira, la pelea no empezó en el momento. ¿Qué te llevó a la pelea? ¿Qué te lleva a la pelea? Discusiones tontas e inútiles. Si hay gente que se pelea, Messi es mejor que Cristiano. Esa es una discusión inútil y tonta. Hay gente que no aguanta bromas como esas. Y a vos te gusta, ¿verdad? Y hay cosas, cuando vos ves que eso se está poniendo en otro tono, es mejor decir: no, son bromas, hombre, cálmate. Y te vas. La Biblia dice: honra del hombre es huir de la pelea. En esta sociedad que te dicen que si huís, sos un cobarde o sos otra cosa. Pero la Biblia dice que es honroso para el varón huir de la pelea. Sigo leyendo: no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles que solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe ser peleonero. Una sierva del Señor no debe ser peleonera, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. ¿Para qué? Para soportar el maltrato. Mejor cerré los ojos, porque esas son cosas que a uno no le llegan, hombre. Que alguien te maltrate verbalmente, para empezar. Es que ahí es donde vos agarrás cuerda, ¿verdad? Por eso, así empezó el versículo anterior. Ese versículo que dice: no te metas en discusiones tontas, no te enredes en discusiones inútiles. ¿Cómo debe ser el siervo del Señor? La sierva del Señor: amable,
bueno para enseñar, dice otra versión, tener mucha paciencia para soportar el maltrato. Mírame, se va a manifestar el Señor en tu vida, se va a notar el Señor en tu vida cuando te griten, te insulten, te digan hijo de no sé quién por no sé cuánto, o que te acusen de algo y que te griten delante de otras personas y que vos te quedes callado. No significa que no sentís. No, porque es que hay quien no, me dijo alguien un día, no, yo creo que yo no agradé a Dios porque yo en mi interior sí estaba matando a esa persona. No, porque es normal sentir. De hecho, ya le he explicado que una persona que tiene medianamente salud emocional, cuando ve una injusticia o cuando siente, le parece que está sufriendo una injusticia, él o alguien, la primera reacción es enojarse. Eso es lo más normal. Ahora, de enojarse a actuar con enojo, son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo puede poner control en tu vida en ese momento. O sea, mientras la otra persona te insulta, vos estás orando, Señor, pon guarda a mi boca, como decía en el Antiguo Testamento, Proverbios, pon guarda a mi boca. Que venga un ángel y me agarre la trompa en este momento, Señor, sujétame. Que el Señor nos ayude a nosotros, que el Señor nos ayude. Ok, cuando las cosas se complican, ¿qué debemos hacer? Ir al aposento de la templanza, hablar con Dios. Número 2, ¿qué hora? Ya casi. Siguiente, poneme. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Antes de eso, primero vamos a leer el pasaje. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice la Biblia así. Este es otro caso. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me has llamado? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Y si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue a su aposento. ¿Se fue a dónde? A su aposento y se acostó en su cama. Ok, ahí está el número 2. Ahora sí, este es el aposento para escuchar la voz de Dios. El pasaje dice, y si usted lo ha leído se recuerda, que Samuel probablemente tenía entre 7 y 10 años. Por ahí era la edad de Samuel en ese momento. Era un niño. Y su mamá lo llevó al templo para que viviera con el sacerdote, el sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote lo criara y lo entrenara como sacerdote en el templo del Señor. Cualquiera podría pensar que a qué mujer se le ocurre hacer eso. Bueno, a Ana se le ocurrió, la mamá de Samuel, porque ella era estéril. Y un día orando en el templo le dijo al Señor, si me das un hijo, yo te lo devuelvo. ¿No le ha pasado que a veces usted le hace promesas a Dios que no las piensa bien en el momento? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, a veces nos pasa. Señor, tal cosa, sí te lo prometo. Y cuando pasa el milagro o lo que estás esperando y te acordás y allí calculás el costo de la promesa, decís vos, hijo de la regué. Y hay gente que lo que hace es olvidarse de la promesa. Y la Biblia dice, se lo voy a decir como dice la Biblia, que los tontos se hacen los olvidados de las promesas que le hicieron al Señor. Bueno, no hablemos de los que no han venido. El asunto es que Ana le prometió a Dios que si ella quedaba embarazada, hacía Dios el milagro de quebrantar su esterilidad, ella iba a dedicar a su hijo para Dios. Y a cierta edad ella lleva al niño al templo y de hecho cuando ella está orando, el día en que está orando, dice que ella llora sin producir sonidos de su boca. Solo se oía que se jalaba los mocos ella y mientras lloraba, ella está llorando a mares en el templo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, la ve a la mujer en una esquina y él inmediatamente, oiga,
el siervo del Señor. El siervo del Señor, con un discernimiento de la calle. Él dice, esa vieja está borracha. Eso pensó él. Hasta va y le dice, señora, salga. Aquí borrachas no queremos, se me sale ya. A veces nosotros no somos ni amables ni prudentes, mucho menos oímos a Dios. Elí ya no oía a Dios. El punto es que la mujer le dice, Ana le dice, Señor, yo no estoy borracha. No he tomado, Señor. Yo estoy aquí derramando mi alma delante del Señor. Entonces ahí platican, él la deja orar, ella se va, queda embarazada y ya cuando el niño crece, lo trae de regreso. Cuando ella trae al niño, le dice a Elí, Señor mío, por este hijo oraba yo. Ah, qué bonito. Y aquí se lo dejo, porque yo le dije a Dios que se lo iba a traer al templo para que usted lo entrenara, lo educara, para que viva para Dios. Yo creo que a Elí no le cayó muy en gracia el cumplimiento de la promesa de esa mujer, porque él era un anciano que estaba quedando ciego, estaba obeso, así dice la Biblia, estaba muy pesado, y los hijos que había criado, dice la Biblia literalmente, eran hijos de Belial, vivían en la vil calle. Así que cualquiera podría pensar, ¿cómo traerle que críe un niño, un anciano ciego, que ni cuando él estaba con todas sus capacidades pudo criar bien a unos hijos? Cualquiera podría pensar eso. La cosa es que Elí, el sacerdote, le da un lugarcito ahí para que duerma Samuel, cerca de donde está el arca del pacto, y dice por tercera vez, o sea que ya había Dios hablado, le había hablado 2 veces a Samuel siendo un niño, pero Samuel siendo un niño no entendía lo que pasaba. Dice que él estaba acostado y oyó una voz que le dijo, Samuel, y el muchachito salió en guinda. Él dijo, quien me habla es el sacerdote. Y fue, le dijo, sí señor, ¿qué quería? Nada, vos, le dijo Elí, yo no te he llamado, de chate. Se fue. La segunda vez, otra vez, Samuel, y él sale corriendo. Señor, ¿qué quería? Nada, yo no te he llamado. Y entonces, por tercera vez, ahí está el pasaje, llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me has llamado? Entonces Elí se dio cuenta. Lento, ya estaba lento el sacerdote. A la tercera agarró la onda. Dice, entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Y si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue a su aposento y se acostó en su cama. Ok. Ahora este es el aposento para escuchar la voz de Dios, le dije. Míreme, cuando viene la tormenta en nuestra vida, nosotros debemos buscar escuchar la voz de Dios. Antes de oír otras voces, antes de oír la voz de tus emociones, antes de oír la voz del consejo de terceras personas, debemos buscar oír la voz de Dios. Cuando las cosas se complican en casa, en el trabajo, con tu salud, en las relaciones, donde sea, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la tormenta arrecia, cuando no sabemos qué hacer, debemos entrar al aposento para oír la voz de Dios. De hecho, la palabra que dice la Biblia ahí es escuchar. Elí le dice a Samuel, ve y acuéstate, y si alguien te vuelve a hablar, dile, habla, que tu siervo escucha. Que no es lo mismo oír que escuchar. Oír es un acto involuntario, es una reacción involuntaria del cuerpo. O sea, no tenemos nosotros un botón donde le bajemos volumen a la audición. Nosotros oímos porque tenemos oídos. ¿Cómo dice la Biblia? El que tenga oídos, o sea, es una cosa
inevitable. Si te funciona tu sistema auditivo, vas a oír. Oímos todo, solo que no le prestamos atención a todo. Supongo que usted me está prestando atención a mí, pero ¿qué otros ruidos se escucha aquí? Los ventiladores. Si uno pone atención, puede escuchar. Oiga, se lo voy a decir. Si uno pone atención, puede escuchar. Muchos de nosotros solo oímos. Y muchas veces nosotros en esta dinámica de oír no le damos a Dios la atención necesaria. Míreme, oír a Dios o escuchar a Dios lo podemos hacer de varias maneras. Podemos escuchar a Dios a través de leer la Biblia. Podemos escuchar a Dios a través de oír una predicación, de venir a la iglesia y congregarse, o de oír una predicación en tu casa, en el carro. Estás escuchando a Dios. Podés oír a Dios a través de una canción, podés oír a Dios de muchas maneras, pero no necesariamente le estamos prestando atención, lo estamos escuchando. No sabe cuántas personas me llaman o me escriben pidiendo consejo sobre algo que acabo de explicar hace menos de 24 horas el domingo. A veces me parece, se lo voy a confesar, a veces me parece que es broma. A veces me parece que quieren probar a ver si yo me acuerdo de lo que acabo de predicar. Y hay gente que yo les digo a los que tengo confianza, ¿y no de eso acabamos de hablar, pues? No. Usted habló de tal cosa y se acuerdan del chiste nada más. El chiste del domingo, ¿verdad? Pero mire, si viniéramos y prestáramos atención, disminuiríamos muchas de las dudas o los conflictos internos que tenemos, porque todas las respuestas a todo lo que pasa en nuestra vida las tiene Dios en su palabra. Pero a veces pensar que es un libro viejo, que es aburrido, el que me diga a mí que es un libro viejo y aburrido no ha leído la Biblia con la mente abierta, no escucha a Dios. Leer la Biblia no solamente encontrar letras y numeritos, sino que encontrar a un Dios que habla. Si prestamos atención, Dios habla. Y cuando las cosas se complican, debemos buscar oír la voz de Dios. Hablaba con alguien hace unos días que nunca había usado, no tiene una Biblia física como ocurre con muchos cristianos en este tiempo, pero tienen un teléfono celular con internet los 35 días del mes. Y tienen la capacidad ahí de poder leer la Biblia. Hay una aplicación, bueno, hay varias aplicaciones de Biblia. Hoy de hecho hay una Biblia que es la Biblia dramatizada. Es como que te estén narrando en varias voces. Si en la narración bíblica está la conversación de dos personas, hay una voz que narra, hay dos que conversan sin agregarle la Biblia. Te están leyendo la Biblia de una forma extraordinaria. O sea, hay cosas bonitas ahora, incluso poder ver eso en un video, qué sé yo. Pero para mí la mejor versión es YouVersion. Así se llama la aplicación, la descargas en tu teléfono. Y incluso para la gente que tiene Biblia y que no sabe qué leer. Porque vos decís, bueno, sí, en la Biblia están las respuestas para todo. Pero ahorita lo que quisiera es algo que calme mi ansiedad o algo que me ayude a recordar el dominio propio del Señor o que me calme porque quiero matar a alguien, lo que sea. En esa aplicación podés buscar según tu necesidad lecturas bíblicas que hablen de eso. Hay una sección ahí para buscar según tu necesidad, tristeza, enfermedad, conflictos familiares, lo que sea. Antes esas cosas aparecían en la parte final de la Biblia, ¿verdad? En caso de,
Y decía ahí, vea, sí, tristeza, luto, lo que sea, y estaban esos versículos. Ahora están allí y hay muchísimos más. De hecho, hay devocionales. Si estás pasando un tiempo de una ruptura amorosa, por ejemplo, hay devocionales para eso. O sea, podemos tener a nuestra mano la solución para oír la voz de Dios. Busque oír la voz de Dios. Está bueno que pidas consejo. Está bien si tenés un amigo con quien hablar, fantástico, pero por sobre todas las cosas debemos buscar escuchar la voz de Dios. Número 3, y ya me voy. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y después vamos a eso. Gracias. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Un día cuando Eliseo pasaba por Sunén, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un aposento en la azotea y pongámosle allí una cama. Un aposento con una cama. Ok. Ahora sí, número 3. Este es el aposento del reposo de Dios. El aposento del reposo de Dios. Ayúdenme con el piano para ir terminando. Míreme acá. La Biblia dice en la carta a los Hebreos que hay mucha gente, oiga esto, que observaba la religión judía, creían que el reposo de Dios se los había dado Dios al pueblo de Israel en el día sábado. Ok, míreme para acá. Porque la ley decía que había que guardar el día de reposo. Y el día de reposo era el Shabbat. La palabra Shabbat tiene su raíz en la misma palabra, en la misma raíz es para la palabra Shalom, que significa tener paz, tener confianza, reposar o descansar. Así que el Shabbat de Dios no era necesariamente un día de 24 horas, el séptimo día. Los judíos creyeron que Dios les había dado el reposo verdadero al dejarles un día para descansar. El día de reposo era para la familia, para reposar el cuerpo y para buscar a Dios. Para esas 3 cosas era el día sábado, que hoy para nosotros sería el día domingo, porque Dios no quería un día en particular. Para los judíos el sábado, algunos dicen el día del Señor para los judíos el sábado, el día del Señor para los cristianos es el domingo. Y con todo respeto, el día del Señor no es ni sábado ni domingo, el día del Señor son todos los días. Ahora, quiero que vea esto, miren, cuando el que escribió la carta a los hebreos, la carta a quienes, a los judíos, es una carta escrita para ellos, donde les explican que todas las cosas que Dios ordenó hacer en el Antiguo Testamento eran una sombra de Cristo. Todo apuntaba a Cristo. El tabernáculo, el cordero del sacrificio, el altar del sacrificio, todo era una figura de Cristo. Y el sábado es una figura de Cristo. Entonces el escritor de la carta a los hebreos dice: si Moisés nos hubiera dado el reposo, no hablaría Dios de un reposo después de ese. Pero todos los que son hijos de Dios han entrado al reposo de Dios. El reposo de Dios hoy es Cristo Jesús. Ahora déjeme explicarle esto. Porque el reposo, según lo describe Génesis 1:31, y voy a ser breve, esto requiere una larga explicación, pero voy a tratar de apurarme para cerrar aquí y orar. Génesis 1:31, léalo, está en la pantalla, dice: Dios vio todo lo que había hecho. Está hablando de cuando terminó la creación. Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, pero muy bien. Luego llegó la tarde
y después la mañana. Ese fue el día sexto. Y luego dice el capítulo 2, versículo 1, o sea, continúa. Allá en el versículo anterior terminó el capítulo 1. Aquí comienza el capítulo 2 y sigue diciendo: el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados en el séptimo día. Que dice: Dios reposó de todo el trabajo que había hecho. Amén. Obviamente, míreme acá. Cuando la Biblia dice que Dios reposó, obviamente no significa que Dios estaba cansado. ¿Ok? No significa que Dios paró de hacer más cosas y se echó en una hamaca o se acostó en su cama celestial. Porque Dios no es un humano que se fatiga, es espíritu. De hecho, la Biblia dice, Dios, está en el libro de Isaías, creo que es el 40, no sé, dice: Dios no se fatiga con cansancio. Y en el libro de los Salmos dice: no dormirá ni se adormecerá el que guarda su pueblo. Dormir es que vos intencionalmente te vas a dormir, y adormecerse es que estás tan cansado y se te va la nuca así, te estás durmiendo. Entonces el pasaje dice que Dios no se cansa ni se fatiga, y que Él no duerme ni se adormece. Entonces, cuando en el libro de Génesis dice que Dios, después de crear todo, reposó, no es que Él se sentó y descansó, pidió una coca con hielo, lo que fuese, o que no es que se fue a la playa a ver el horizonte. No, Dios no descansó físicamente. ¿Ok? Bueno, dicho eso, habría que preguntarse: ¿qué significa eso de que Dios reposó en el séptimo día? Quiero que lea cómo termina el capítulo 1 de Génesis 1, el versículo 31. Dice: vio Dios, léalo conmigo, ¿cómo dice? Vio todo, Dios vio todo lo que había hecho. ¿Y qué dice después? Y todo había quedado, ¿cómo había quedado? Muy, pero muy bien. La Reina Valera del 60 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Esta es la palabra de Dios para todos, y dice que le había quedado todo muy, pero muy bien. Y acabó el día sexto. ¿Y qué pasó el día siguiente? Y dice, sigue la narración: el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. ¿Y cómo quedó todo eso? Muy, pero muy bien. Todo fue hecho bueno en gran manera. ¿Y qué hizo Dios en el siguiente versículo? Dios reposó del trabajo que había hecho. Quiero que vea esto. No es que Dios descansó físicamente. Cuando la Biblia dice que Dios reposó en esta verdad que acaba de decir los dos versículos anteriores. Dios reposó en el hecho de que todo había quedado bueno en gran manera. Dios descansó el día en que terminó la creación. Él decidió descansar en la verdad de que Él todo lo había hecho bien, pero muy bien. Sabía Dios que después iba a pecar a Adán. Sabía Dios que la raza iba a volver a estar en peligro después de eso. Sí sabía, pero hoy Él descansó en el hecho de que todo Él lo había hecho bien. Todo lo había hecho bueno. Por eso Hebreos, cuando dice que Dios te invita, más que a guardar el sábado, más que a guardar el domingo, te invita a entrar en su reposo, como Dios reposó de sus obras, dice Hebreos. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo reposar en la verdad en que reposó Dios. Yo debo reposar en la verdad en que Dios todo lo hace bueno, que Dios todas las cosas las hace bien, pero muy bien. Que si ya después Adán se echaba a perder, que si ya después y el diluvio y todo, ya, bueno, eso lo vamos a ver después, pero hoy yo descanso en que todo está bien.
Dios todo lo hizo bueno. Así dice la Biblia. Dios todo lo hizo bueno en su tiempo. Yo debo aprender a entrar en ese reposo, a entrar en el aposento del reposo. ¿Cuál es ese? Debo descansar en la verdad de que Dios todo lo hace bueno. Dios todo lo hace bueno. Porque mis amados hermanos, o entramos en ese reposo o nadie nos libra de un ataque al corazón, de un derrame cerebral o de una profunda depresión. Porque la vida es dura. Y yo pierdo el control, vos perdés el control, pero yo debo reposar en esta verdad. Dios nunca pierde el control y Él todo lo hace bueno. Él todo lo hace bueno. Necesitamos tener ese reposo hasta para relacionarnos unos con otros. Porque mire, como seres humanos somos impredecibles nosotros. Hoy la gente te ama, mañana te odia, después te vuelve a amar, después que te medio perdonan, después te quieren volver a matar. Así somos los seres humanos. Somos así. Poneme lo que sigue. Estaba recordándome de esta noticia de este futbolista colombiano que en el Mundial de Estados Unidos de 1994 se llamaba Andrés Escobar. Era un buenísimo defensor o mediocampista. La cosa es que el tipo había sido casi un héroe, porque gracias a su participación en la selección de Colombia habían llegado al Mundial de Estados Unidos en el año 1994. Pero Colombia fue eliminada en su último partido en ese mundial por un autogol de Andrés Escobar. Entonces pasó de héroe a villano en segundos. O creo que Colombia iba a jugar un partido más. La cosa es que ya estaba eliminada, aunque ganara el otro partido. Este hombre, en ese momento, frustrado, agarró sus cosas y se regresó a Colombia. No se quedó con su selección. ¿Por qué? Le llovió odio de todos lados. Y llegó a Colombia unos días después. Lo mataron por eso. Sí, unos tipos en una moto con una ametralladora lo mataron. Según dicen los que estaban ahí, que le gritaron que lo estaban matando porque por culpa de él eliminaron a Colombia del mundial. Mírame. Usted dice, uy, qué mala esa gente. Sí, ok, usted no mata con ametralladora, pero con la mirada y con la lengua, con actitudes. Somos así. Hoy la gente te ama y mañana la gente le va a caer mal. Hoy usted puede decir, Señor, que el pastor es una gran cosa. Bendícelo, Señor, guarda a ese hombre. Y mañana puede decir, Señor, me arrepiento, cambio de opinión. Mátalo, Señor. Así es este asunto. ¿Cómo dice? Cuando pierde el FAS, así es el fútbol. ¿Verdad? Así es el fútbol. A veces se gana y a veces también. Pero mire, termino. Esto es un asunto de fe. La fe que se produce de entender la revelación de la palabra de Dios. Míreme acá. Dios descansó en el hecho de que Él todo lo hace bueno. Es un descanso que se asienta en el corazón, que si se te enferma un hijo, usted se preocupa, pero no pierde la fe porque sabe que el Señor sigue teniendo el control. Que si te despiden del trabajo, te preocupas, es normal, pero no perdés la fe porque el que te dio el anterior trabajo te va a dar un nuevo trabajo. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿A quién no se le enferman los hijos? ¿A quién no le preocupan las deudas? ¿Quién no tiene problemas familiares? Todos tenemos conflictos y necesidades y dolores. Subamos al aposento del reposo y digamos, Señor, yo ya no tengo el control aquí.
Tú tienes el control, Señor, porque tú todo lo haces bueno. Tú todo lo haces bueno. ¿Puede usted cerrar sus ojos un momento? Y decir conmigo: Señor, esta noche vengo a descansar en ti, Señor, porque tú haces todo bueno. Señor amado, yo no sé a veces cómo voy a salir de esto, cómo voy a resolver lo otro. Y a veces la incertidumbre se apodera de mi mente y mi corazón. Pierdo la paz y me enfermo más y dudo y lloro y me frustro. Pero hoy vuelvo a la cordura de la revelación de tu palabra en mí, Señor, y vuelvo a confesar y a confiar. Tú tienes el control. Tú todo lo haces bueno, hermoso en tu tiempo. Y yo descanso. Hoy yo me escondo en el aposento del reposo y reposo como Dios reposó de sus obras en la verdad de que Dios tiene el control. Dios tiene el control. Allí donde está usted conmigo, quiero que haga un ejercicio.